Vamos a resolver el problema 1 del examen de Matemáticas 2 de las PCE de 2024. En este problema nos dicen estudiar la existencia de la inversa según los valores del parámetro A pertenecientes al número real para la matriz A, esta que nos están dando aquí. Y luego, en un apartado B, en el caso que A valga 1 partido 2, calcula la traza, que es la suma de todos los elementos de esta diagonal, para la inversa. Entonces, lo vamos a hacer en dos partes, ¿vale? Como si esto fuese el apartado A y esto el apartado B. Entonces, en este primer apartado nos dicen que calculemos la existencia de la inversa. Como tenemos parámetros desconocidos aquí dentro de la matriz, lo que tenemos que hacer es primero calcular su determinante para obtener esos valores de ese parámetro desconocido. Entonces, siempre nos pidan lo que nos pidan, cuando tenemos parámetros desconocidos, lo primero que tenemos que hacer es sacar ese valor del parámetro desconocido. ¿Vale? Hacemos este determinante. Recordemos que podemos hacerlo por el método de Sarrus o como solemos hacer en clase para que sea más fácil de no equivocarse. Copiamos las dos primeras columnas, ¿vale? Y multiplicamos en diagonal. Entonces, 1 por 1 por 1, 1, 1 por A al cuadrado, A por A al cubo, y ahora restamos las multiplicaciones de las tres diagonales del contrario. 1 por A por 1, 1 por A, ¿vale? Recordemos que cuando restamos cambian los signos de toda la operación de detrás, ¿eh? Y A por A, y todo esto igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque queremos obtener el valor de este parámetro desconocido cuando este determinante vale 0, ¿vale? Entonces, aquí vemos que este con este, por ejemplo, se nos va, y esto nos queda A al cubo menos A cuadrado menos A más 1 igual a 0. Vale, vemos que aquí nos ha salido una ecuación de tercer grado, por tanto tendríamos que resolver por Ruffini. Como no nos dejan utilizar la calculadora, pues tendréis que hacerlo de forma manual, ¿vale? Yo lo he hecho con la calculadora y me han salido dos valores. Entiendo que uno de ellos será un valor doble, pero vosotros lo tendréis que hacer de forma manual, ¿vale? Entonces, A1 sería menos 1 y A2, 1, ¿vale? Estos son los valores para los cuales este determinante es 0, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar la existencia de la inversa. ¿Cuándo existe inversa? Pues existe inversa si y solo si cuando su determinante es distinto de 0, ¿vale? Entonces, si estos resultados son cuando el determinante es igual a 0, pues por tanto existirá la inversa cuando no valga ni este valor ni este valor, ¿vale? Por tanto, diremos que existirá la inversa de A cuando A no valga 1 y tampoco valga menos 1, ¿vale? Ese será el caso de la existencia de la inversa. Y luego en este apartado B nos dicen, en el caso de que este parámetro desconocido valga 1/2, ¿cuál es la traza de la inversa? Bueno, pues vamos a calcular, vamos a sacar esa traza de la inversa cuando este parámetro es 1/2. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues cogemos esta matriz y donde hay una A, le sustituimos el valor que nos han dicho, 1/2, ¿vale? Y esto es, nos quedará 1, 1/2, 1/2, 1, 1, 1/2, 1/2, 1/2 y 1. ¿Vale? Esta sería la matriz. Entonces, vamos a calcular la inversa de esta matriz para poder sacar la traza de esta inversa, ¿vale? Entonces, esto, ¿cómo lo hacemos? Primero,
Ya lo hemos dicho, existe inversa siempre que su determinante sea distinto de 0. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es sacar ese determinante y verificar que sea distinto de 0, porque entonces, si no, no existirá esa inversa, ¿vale? Sería una tontería que nos pusiéramos a calcular primero las adjuntas, que esta fórmula, ¿vale? La fórmula de la inversa es adjunta de A traspuesta partido determinante de A. Sería una tontería que nos pusiéramos a calcular primero la adjunta de A si luego resulta que ese determinante es 0, ¿vale? Entonces, primero verificamos que sea distinto de 0. Yo lo he hecho con la calculadora, sé que vosotros tendréis que hacer todo el proceso de forma manual porque no está permitida la calculadora y os tiene que dar 3/8. ¿Vale? El proceso de determinantes es exactamente el mismo que el que hemos hecho aquí. Vale, entonces, una vez que verificamos que este determinante es distinto de 0, nos ponemos con la adjunta. Voy a dejar aquí la formulita y me pongo con la adjunta. Sí que es cierto que es, primero la adjunta, es de 3×3 y por tanto pues sale un poquito más largo, ¿vale? Pero recordemos las adjuntas recordemos que, por ejemplo, si yo voy a poner primero, son 9 posiciones, ¿vale? Es de 3×3, así que voy a tener 9 posiciones. Esto es recordando un poquito de teoría, ¿vale? Entonces, de esta matriz, de estas 9 posiciones, pues, ¿qué números voy a poner en cada una de estas posiciones? Bueno, pues, por ejemplo, en esta primera posición, que es fila 1, columna 1, pues lo que yo hago con la matriz es tachar la fila 1 y la columna 1. Y lo que me queda son estos 4 números, pues hago un determinante de esos 4 números, ¿vale? Y así con todo, por ejemplo, esta fila 1, columna 2, pues tacho fila 1, columna 2. Y lo que me quedan son esos 4 números y haría un determinante con esos 4, ¿vale? Entonces, voy a borrar todo esto y voy a poner directamente cuál es la solución final de estas adjuntas, que será 3/4 menos 3/4, 0, menos 1/4, 3/4, menos 1/4, menos 1/4, 0 y 1/2. Vale, muy importante también que recordéis que en las adjuntas estos 4 determinantes tienen que cambiarse el signo. Es decir, a mí me daban positivos, sin embargo, los he puesto en negativo porque este rombo que forman aquí estos 4 tienen que cambiarse de signo siempre para las adjuntas. No nos olvidemos de ese pequeño paso. Vale, entonces, yo lo que necesito para la fórmula es la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta también se puede hacer la traspuesta de la matriz primero y luego la adjunta, ¿vale? No importa el orden. Entonces, en este caso es, pues, la traspuesta es cambiar filas por columnas, ¿vale? Entonces, cambio la primera fila por una columna, la segunda fila por otra columna y la tercera fila por otra columna, ¿vale? Ya la tengo. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que la inversa de A es la adjunta de A traspuesta a partir del determinante, pues yo lo que hago aquí es que esta inversa será igual a toda esta adjunta, toda esta matriz, partido el determinante, ¿vale? ¿Cómo se divide una matriz entre un número, un valor entero? Bueno, pues cada uno de los elementos de la matriz divididos entre ese determinante, entre ese número, ¿vale? Es decir, 3/4 entre 3/8, menos 3/4 entre 3/8, y así cada uno de los elementos. Bueno, pues esto me ha dado 2 menos 2/3, menos 2/3, menos 2, 2, 0, 0, menos 2/3 y 4/3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la traza? La traza nos lo dice el enunciado para recordárnoslo, ¿vale? Es la suma de estos 3 números de la diagonal principal. Es decir,
2 más 2 más 4 tercios. Y esto es 16 tercios. Ese sería el resultado de este apartado B.